Bueno, arrancamos en otro bloque más de la resistencia. Comentanos, Ramiro, con qué continuamos. Y con una noticia de último momento, podríamos decir, en África nos vamos a introducir en este continente que está teniendo algunas novedades. Como se podrá ver, yo comparto acá un mapa donde se puede ver la zona de conflicto, yo diría, de lo que está ocurriendo en África Occidental. Vamos a estar principalmente, vemos ahí la costa al Océano Atlántico, donde algunos países, Níger, Malí, Chad, Camerún, Burkina Faso, este, y hoy Gabón, que ha sido la noticia, Gabón, porque ha sufrido nuevamente, bueno, ha ocurrido un golpe de Estado, bueno, por parte de los militares que se han hecho con el control después de las elecciones que fueron recientemente en este país africano. El presidente, que estaba siendo reelecto por un tercer mandato consecutivo, digo, vamos, si vamos a hablar de cuestiones de la democracia y los mandatos y los términos, 14 años en el poder, vinculado estrechamente a Francia, ¿no es cierto? Vínculos muy estrechos, muy directos con Francia durante todo este tiempo que él ha estado gobernando. Pasa que es una colonia también, es una ex colonia francesa. Vamos a ir justamente eh, introduciéndonos al decir que yo diría que Francia está intentando colonizar nuevamente África por la fuerza. A tema aparte está la cuestión colonialista con lo que es la moneda, con el franco CFA, que muchos conocerán, bueno, una moneda. Ya voy a hablar en términos, digamos, más específicos respecto a esta moneda, a este tipo de neocolonialismo por parte de Francia, pero quizás en un bloque especial que estamos preparando, que estoy terminando de preparar próximamente. Pero sí, Gabón ha sido el centro de atención, un contagio, podríamos llamar, que está ocurriendo de golpes de Estado, gobiernos militares que reemplazan a los gobiernos civiles. Las elecciones fueron, bueno, directamente rechazadas por parte del gobierno militar que ahora está en Gabón. Gabón es un país que lo que, es, lo que ha dicho el comunicado de los militares es que se estaba advirtiendo un deterioro continuo de la cohesión social y esto amenazaba con llevar al país al caos. Esas son algunas de las cuestiones de las que se nombra generalmente durante estos golpes de Estado. Este es el octavo golpe desde el año 2020. Es histórico porque nunca antes había ocurrido una cantidad semejante en tan poco tiempo. Los militares, yo lo que veo acá, lo que se observa en esto, incluso lo llaman el cinturón golpista, algunos medios occidentales, por el caso de Níger, el caso de Malí, Burkina Faso. Claro, lo que pasa es que se está viendo este nuevo mundo multipolar, donde se puede observar la intervención de parte de Rusia en un sentido económico y también militar en el caso del grupo Wagner, que se encuentra en algunos de los países de África, sobre todo en África, en la parte más al norte, y en algunos países más de África Oriental, como el caso de Sudán, el caso de Chad, que ahí los vemos en el mapa. Justamente acá está toda esta zona. Otros países que también vemos al norte de Camerún, Nigeria, que está más vinculado y es más difícil que el ejército tome el mando, tome el poder, porque está bastante más vinculado a Francia. Y es quien lleva, digamos, la voz de mando en lo que es una supuesta, una posible intervención militar que habría contra Níger. El tema de Gabón marca otra complicación más para este entorno, para esta zona, para esta región de África, porque los militares están animando, podríamos llamarlo así, a tomar el control, quitar a estos gobiernos democráticos, yo diría democráticos entre todas las comillas posibles, porque se ha visto y se están denunciando por parte de los militares casos de corrupción
se está también refiriendo en el caso de Burkina Faso y en el caso de Malí o en el caso de Níger a la violencia interna dentro del país. También se está poniendo en foco la cuestión de los extremistas islámicos, que se los ve en distintos lugares de estos países, en algunos casos cometiendo hechos de violencia, actos de violencia armados, por cierto, muertes de civiles en manos de estos extremistas islámicos. Y entonces el ejército toma eso, toma esos argumentos, los hace propios y aplica lo que es el golpe contra el gobierno, ¿no es cierto?, democrático, entre comillas, estos gobiernos extraños, corruptos, muy vinculados, como decía también, no es el único caso el de Gabón, muy vinculados a Francia. En el caso de Níger, el presidente también, Bazoum, estaba muy estrechamente vinculado a Francia, a los intereses de Francia. En este caso, lo que se ve ahora también en un país que también estamos viendo, que es Camerún, en este mapa, hace 2 días, en Camerún el gobierno reformó, ¿no es cierto?, realizó cambios en la cúpula militar, porque también se ve y se observa una cuestión de que podría haber alguna problemática dentro del ejército en referencia contra el gobierno que está formalmente en Camerún. Entonces, hay también, por cierto, cierto escepticismo en lo que se refiere a los países de la CEDEAO, que es una alianza de países de África Occidental, donde están queriendo intervenir contra Níger. Que esto, bueno, hoy en día también se conoció que la embajada, para ir finalizando ya, la embajada de Francia en Níger ha sido rodeada por las fuerzas de seguridad de la Junta Militar de Níger, que está a cargo, y lo que se está planteando es, bueno, una expulsión por la fuerza del embajador francés. A todo esto Francia se niega a que eso ocurra. Francia lo que dice y lo que expresa Emmanuel Macron, propiamente dicho, es que no reconoce a la Junta Militar, no reconoce al gobierno, por lo tanto le da la orden al embajador que permanezca allí. Por lo tanto, bueno, ahora veremos cómo se resuelve, porque en estas horas está rodeada la embajada, parece de película, lo que le podría llegar a dar una intervención militar directa a Francia, así lo remarcó Emmanuel Macron, diciendo que si se tocaba la embajada o el embajador, sería una intervención directa del gobierno del ejército de Francia frente a la Junta Militar de Níger, lo que provocaría una guerra porque intervendrían países como Nigeria, como les decía recién, y algunos otros países aliados. Bueno, lo último fue que la Junta Militar dijo que ya no tiene los privilegios y las inmunidades que son inherentes a la condición de miembro del personal diplomático de la embajada, por lo tanto, las relaciones están completamente rotas entre Níger y Francia, que se ve la intención prácticamente de provocar una invasión en esta parte, en esta región de África. Tendrá que enfrentarse a Mali, a Burkina Faso y a algunos otros países que podrían generar una gran guerra dentro de este continente. Les recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Vamos a una pequeña interrupción y enseguida continuamos con más Resistencia.